Queremos saludar a Orión Bellatrix. Bienvenida. Bienvenida, bienvenido. Que el Señor esté contigo. A todos también bienvenidos otra vez a esta reunión para la gloria y honra de nuestro gran Dios. Hermana Pino, hermano Deva, hermana Iris, hermanita Mercedes, hermano Arturo, hermana Pilar y a Orión Bellatrix también. También hermano José Antonio, a Michurri. Gracias. Que el Señor nos bendiga. Se nos fue un poquito el tiempo, pero acá nos mandan gracias, muchas bendiciones a todos, amén, igualmente para ti, querida Bellatrix. Y vamos a comenzar con una oración, rogando que el Espíritu Santo, los ángeles, nos acompañen a cada uno de nosotros allí donde estamos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por la hermosa mañana que nos das. Amén. Amén. También gracias porque nos has reunido un pequeño grupo de tus hijos para estudiar tu palabra en tu santo día. Amén. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Te pedimos y te imploramos que tu Santo Espíritu se haga presente en el corazón de cada uno de nosotros para que nos dé luz y entendimiento. Amén. Y que veamos la necesidad de prepararnos para este tiempo en que estamos. Amén. Y que tus ángeles nos acompañen. Amén. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, ustedes saben que hace unas semana y media, casi 2 semanas, salió una noticia muy polémica dentro de los Estados Unidos. No voy a preguntar si la saben o el nombre porque voy a dar por hecho que sí la saben. Estados Unidos sacó una propuesta de ley, no es una ley todavía, porque existe un gran problema social en los Estados Unidos a raíz de la guerra de Israel en Gaza, que de guerra no tiene nada. Una masacre que está pasando allí. De ahí las protestas, que comenzó en una universidad de Estados Unidos y se extendió a todo Estados Unidos y está llegando a Europa. En los campos universitarios, los estudiantes salen a protestar para detener la matanza o la masacre que está realizando Israel en Gaza. Ese movimiento que surgió, creemos que fue espontáneo, no lo sabemos, ha tenido repercusiones políticas. De ahí la propuesta. Pero vamos a comenzar estudiando unos versículos que están en la carta de Segunda de Timoteo. Vamos a buscar y abrir nuestras Biblias en el libro de Timoteo, la carta que le hace Pablo a su discípulo Timoteo. Capítulo 4, del 1 al 5, que dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, una carta personal, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. No podemos pensar que esto no es para hoy. Estas palabras son más directas para nosotros hoy
que para el propio Timoteo. Quiero comenzar esta reflexión con unas palabras frescas que están todavía en nuestra mente, que son de la semana pasada, la lección de la escuela de la semana pasada. Voy a citar una palabra de la lección y que dice así: el 4 de mayo, ¿sí? Leo: a lo largo de los siglos la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la escritura ha prevalecido. Amén. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Amén. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió: el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. ¿Cómo? El enemigo le ayudó, ¿no? Entonces, Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Amén. Sábado 4 de mayo, escuela sabática. La semana pasada. Mis hermanos, hoy tenemos un dilema delante de los cristianos verdaderos en Estados Unidos porque han salido muchas voces políticas para repetir esta historia. No queremos la Biblia. Voy a pasar unas fotos, si ustedes me permiten. Esa es una de las video que han sacado en español. El Congreso de Estados Unidos propone a la Biblia como antisemita. Otro video dice, puse las pantallas, ¿no? de cada video. Estados Unidos declara la Biblia antisemita, censurada. Estados Unidos del anticristo, declaran antisemita el Nuevo Testamento. Fuerte advertencia para los cristianos. La nueva ley prohibiría el Nuevo Testamento. Hay otros videos donde dice nuevo discurso de odio. César Vidal, un periodista, teólogo, escritor muy famoso, español, radicado en Estados Unidos, habla sobre el peligro de la ley antisemitismo en Estados Unidos. Después habla otro video, atención, Estados Unidos en contra del Nuevo Testamento. Otro video dice, ¿quitarán el Nuevo Testamento de la Biblia? La mayoría del Senado de Estados Unidos lo apoya. Y después hay adventistas que hablan del tema. Acá puse 4 videos de adventistas diferentes. En Estados Unidos prohíbe la Biblia. El hermano Beckford pone otro video, la verdad de la ley que prohíbe el Nuevo Testamento, le hace un interesante análisis. La ley contra la Biblia, el hermano Cúcaro y este muchacho Fiori, colombiano, anulan el Nuevo Testamento en Estados Unidos. ¿Cierto o falso? ¿Qué hay con respecto a esto? Estados Unidos, proyecto de ley busca declarar antisemita el Nuevo Testamento. Bien, voy a poner acá para leerlo, si ustedes me permiten. Siguen mirando la pantalla, ¿no? Vale. Voy a leerlo porque esta es la foto de la Cámara de Diputados o Representantes en Estados Unidos, en una sesión, en esa sesión, ¿sí? Pero el texto de esta noticia, que es una noticia de Infocatólica, una noticia, digamos, oficial en Estados Unidos, ¿no? Y lo voy a leer, es un texto largo, pero es interesante que conozcamos, porque esto es de la semana pasada, este texto. Dice, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para adoptar una definición de antisemitismo que incluye la afirmación de que los judíos estuvieron involucrados
en la ejecución de Jesucristo. Así, el Nuevo Testamento se convertiría legalmente en un texto antisemita. Es probable que la guerra en Gaza y la posición de Estados Unidos tenga un impacto formidable en el Nuevo Testamento. El proyecto de ley llega en un momento en que las universidades han establecido su propio escenario de manifestaciones pro-Palestina, que, según sus detractores, desde entonces basculan en el antisemitismo. Muchos políticos critican la invasión como equivalente al antisemitismo. Hay alumnos que son judíos que son atacados por ser judíos, alumnos de las universidades o profesores. Entonces la policía salió a reprimir a los manifestantes y también a los profesores que como docente no tienen nada que ver, dice yo no tengo nada que ver, yo vengo a dar clases y la policía también le baja palo. Una situación muy violenta se está formando. El Congreso aprobó este proyecto de ley el 1 de mayo que obligaría al Departamento de Educación a utilizar la definición de antisemitismo dada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en la aplicación de las leyes contra la discriminación. Un gran número de miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, que se dicen cristianos, han votado a favor. Eso es interesante porque los cristianos en el antisemitismo, o sea, mejor dicho, en el sionismo americano, no es en números poderosos. Ellos son poderosos económicamente, pero son pocos los judíos comparados con el ala protestante, que obviamente cuenta con millones en Estados Unidos, ¿sí? Y eso tanto del lado republicano como demócrata. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse mediante el odio a los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas contra personas judías o no judías y o sus propiedades, contra instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas, dice la definición. El proyecto recibió la aprobación en el Congreso, la primera Cámara, de 300 miembros del Congreso, pero solo 91 votaron en contra, o sea que el resto votaron a favor. La primera votación salió favorable a esta ley, ¿sí? Es importante señalar que la definición implica que el antisemitismo se expresa mediante el uso de símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico. Por ejemplo, la afirmación de que los judíos mataron a Jesús o el libelo de sangre para caracterizar a Israel o a los israelitas. Nosotros sabemos que en la antigüedad, en Europa, especialmente en la Edad Media, fueron expulsados los judíos de muchos países, de España también, ¿no? ¿Por qué? Por la acusación de que ellos fueron los asesinos de Jesús. Sencillamente por eso, ¿no? Es más, se les incautó las propiedades y todo lo demás. Eso ya viene de siglos, no es algo nuevo. El texto del proyecto estipula que el Departamento de Educación debe considerar la definición de antisemitismo como parte de la evaluación del departamento sobre si la práctica está motivada por intenciones antisemitas. Ahora, el modelo educativo norteamericano debe reevaluar en sus aulas si alguien que se manifiesta en contra de las actividades del gobierno de Israel en Israel y si las criticas puede ser considerado antisemita. Durante una investigación sobre una posible discriminación antisemita en los establecimientos de la enseñanza superior, quienes se oponen a la medida han advertido sobre este hecho. La representante Marjorie Taylor Greene escribió: el antisemitismo es malo, pero hoy no votaré a favor de la ley que se está cuestionando en este momento, que es la ley HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para que los crucificaran los judíos. Otra presentadora, Lauren Chen, dice: si se apoya este proyecto de ley sobre la incitación al odio contra el antisemitismo,
no solo se escupe en la primera enmienda, sino que también se niega descaradamente la Biblia. Si hay un Estado en el mundo que ha surgido como base fundamental, siendo cultura cristiana, fue Estados Unidos, ¿sí? Hermano Arturo, tú lo... Gerardo, lo que tú estás leyendo, no, o sea, hay una imagen de pantalla, pero está demasiado ampliada y no se ve todo. Y a veces estás leyendo y no se ve lo que estás leyendo. O Es sea, no sé si por eso está... lo estoy leyendo, porque sé que no son las palabras. Quiero leerlo, o sea, estoy leyendo lo mismo que estoy proyectando, pero lo tengo acá en Word. Vale. Si tú quieres, hermano, después te mando el texto por correo, por WhatsApp, sin ningún problema, ¿vale? No, no, para saber que tú supieras, para que tú conocieras lo que está pasando en pantalla, por si no lo sabías, ¿no? Sí, sí, lo estoy leyendo acá al lado, en la otra pantalla, ¿sí? Dice también, además de la cuestión de la Biblia, los críticos afirman que el proyecto de ley amenaza la libertad de expresión y podría conducir a restricciones injustificadas de la expresión política. En Estados Unidos, el tema de las libertades es muy delicado. Aquí no, tú no puedes llevar a alguien a juicio porque te haya prohibido hablar. En Estados Unidos tú lo puedes llevar a juicio, ¿sí? La viabilidad del proyecto de ley en el Senado, controlada por los demócratas, es incierta y su interpretación es objeto de acalorados debates, lo que refleja profundas divisiones en la política estadounidense hacia Israel. La propuesta también ha dividido a la comunidad judía y algunos grupos judíos liberales se oponen a la medida por considerarla demasiado amplia. Es decir, esta medida se fue la mano, ya se está tocando áreas que no debería tocar. Parece que los republicanos buscan explotar las divisiones internas sobre el manejo de otras políticas de seguridad nacional, como la guerra en Ucrania. Esta ley y las medidas de vigilancia de las universidades permiten a los conservadores mostrar una posición clara a favor de Israel al tiempo que resaltan las divisiones entre los demócratas. Esta información está en la Newsweek, la Infocatólica, ¿sí? Ahora, vamos a terminar acá. Fíjense que no solamente se está atacando en Estados Unidos, hay una noticia, entre otras, pero voy a poner una porque si no nos vamos a eterno. En Brasil, en este momento, están prohibiendo la conversión a Cristo en cárceles. Los cristianos dicen que es persecución. Esta noticia la supe ayer. Nosotros tenemos una hermana muy querida nuestra que vive en Brasil, conocida acá de Barcelona. Ella regresó a Brasil y ella nos mandó fotos de hermanos convertidos en las cárceles donde su iglesia iba, ella era una integrante, iba a dar estudios bíblicos a las cárceles de Brasil. Y vamos a llamarla, entre hoy y mañana mi esposa se va a encargar de llamarla a ver si hasta dónde llega esto, porque ella pertenece a una iglesia adventista donde el grupo iba a dar estudios bíblicos, incluso se habían sacado una foto, nos la mandó, sobre, creo que 17 presos se bautizaron, ¿sí? En ese estudio bíblico que comenzaron a dar ella y otras hermanas y hermanos de Brasil. Así que esta noticia está directamente relacionada a una persona que conocemos, pero tiene que ver con la persecución a los cristianos. O sea, nos dice acá, no queremos la Biblia, ni queremos cristianos adentro de la cárcel, que ellos se busquen la vida, como se dice. Entonces, mis queridos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa es la pregunta. Este servidor, creo que ustedes me habrán escuchado más de una vez. Yo he acuñado una frase que la escuché de un documental de música rock y su relación con el espiritismo y su motivo de reeducación a la juventud para que sea sumisa. Y el cantante dijo una vez una frase que a mí se me grabó, y él nos dice: se nos viene una nueva edad media. Y los últimos acontecimientos, mis queridos hermanos, lo demuestran. Babilonia está tomando las riendas de este mundo cada vez más firmemente.
de una forma más definida e intolerante. Está logrando que la cultura general se olvide de la historia, de la ciencia, de la genética, de los descubrimientos históricos y arqueológicos. Nos estamos olvidando cada vez más de nuestra última historia pasada. Se están cambiando datos históricos que son inconfundibles e incontrastables, innegables. En la guerra de Rusia y Ucrania, estamos viendo, obviamente, varios ejemplos. Ustedes sabían que en este año, comienzo de este año, un alto político de Estados Unidos viajó a Japón y le hicieron un recibimiento y hubo un acto público. Y las autoridades japonesas sostuvieron que las dos bombas tiradas en Hiroshima y Nagasaki, agosto de 1945, fueron arrojadas por los rusos, no por los americanos. Políticos japoneses se están reescribiendo la historia. Polonia sostiene actualmente, otros políticos están diciendo que los campos de concentración fueron rusos y no alemanes, porque existe una rusofobia. Ustedes escucharon esa palabra, ¿no? Políticos están diciéndole a su gente, a su población, que todos los campos de concentración que hubo en la Segunda Guerra Mundial fueron puestos por los rusos y no los alemanes. Eso es hoy, ¿no? Que la obra de la reingeniería social de la VACU, vamos a llamarla VACU, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, hasta hoy son defendidas como verídicas, ¿sí? Cuando las mismas farmacaia, la palabrita que ustedes la conocen, hoy ya admiten que son experimentos génicos. O sea, los mismos fabricantes están admitiendo lo que antes no querían admitir. Pero la voz oficial es que no, está todo bien. Es decir, esto se está reescribiendo una nueva sociedad. Los últimos avances de esta nueva sociedad ha sido desde el mismo principio de esta década, especialmente de esta década, cuando comenzó el tema del pinchazo, ¿sí? Fue el control poblacional y social del mundo por medio de la vacuna. Vamos a llamarla así, ustedes saben, ¿no? Porque si no me van a tumbar el video. Es decir, se necesitaba un control sanitario y lo lograron. Era controlar al mundo en ese aspecto. También, desde el comienzo de esta década, se estableció ya un control férreo del adoctrinamiento escolar por la ideología de la banderita colorida. Ustedes saben cuál es. Bueno, so pena de diversas formas de opresión. Hay padres en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, que ya denunciaron abusos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si se oponen a ese adoctrinamiento, le quitan la patria potestad, le quitan los hijos, o denuncian a esa familia, a sus padres, de tener un hogar inseguro para los niños. Y después multas y cárceles, entre otros castigos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un control familiar. Es decir, Babilonia ya no está controlando en la forma sanitaria, ahora más. Hay un control familiar. En esta década también estamos presenciando el auge de las ideologías, plural, porque son varias, son muchas, no es una o dos. Desde los mismos centros del poder político, desde la ONU para abajo, desde la ONU. Vamos a leer después un poquito de esto. También con el auge por medio de ciertas, no todas, pero ciertas mujeres con el feminismo, el aborto, la eutanasia, para obtener otro control que es el control demográfico. ¿Sí? Acá hay un mensaje. eh, Vale. No, hermanito Arturo, no te preocupes, que el Señor te bendiga. Te mandamos el link para que puedas tener después completa esta charla, ¿vale? Bendiciones, hermanos. Saludos a toda la familia por allá. Saludos. ¿Sí? Mis queridos hermanos, las ideologías han venido para quedarse.
se han venido, se están instalando y no se irán. ¿Y qué es una ideología, hermano Gerardo? Bueno, estuve buscando la definición. He encontrado más de 30 diferentes definiciones, una parecida a la otra, pero que no terminaba de convencerme. Hay una que se acerca al concepto de lo que hoy entendemos por ideología, que lo escribe un tal Antonio Gramsci, que dice así: es como una concepción del mundo. Para él, la ideología es una visión del mundo que se manifiesta en todos los aspectos de la vida individual y colectiva de una comunidad y se expresa con distintos grados de elaboración, desde el sentido común, la religión y el folclore hasta la filosofía. Es decir, abarca todos los estamentos sociales que pueda tener esta sociedad. El concepto no se ha desprendido por completo de su sentido de visión deformada. Esa palabra no la olviden. Es una visión deformada, ya que una concepción del mundo, para este autor, se explica en función de las relaciones de poder existentes. Es decir, voy a mirar de acuerdo a quien esté al mando de esa sociedad. El que esté al mando tiene la razón. La novedad radica en que para Gramsci la noción de ideología como visión deformada y opuesta a la visión científica, otra visión, no se olviden de esa, del mundo se ha relativizado. Es decir, hay dos visiones, una visión científica y una visión deformada. Pero ahora viene lo peor. Dice así: para ellos es lo mismo que la manzana caiga de arriba hacia abajo que desde abajo hacia arriba. Es igual. Ahora sabemos que la manzana tiene un solo sentido. Cuando cae, cae de arriba hacia abajo. Ustedes se acuerdan que Arquímedes dijo ¡Eureka! En griego significa ¡lo descubrí! Él había descubierto que la ley de la gravedad, descubrió la ley de la gravedad por medio de ese hecho, como una fuerza invisible que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Es decir, la manzana va a caer en un solo sentido. O como la lluvia. Esta gente dice, no, eso es relativo. La manzana puede caer como a mí se me ocurre. Esa es una visión deformada. Y también relativa. O sea, a mí no me importa lo que tú creas. Lo que yo creo es lo que yo creo. ¿Verdad? En el campo educativo, el concepto ideología se ha asociado con las ideas de reproducción de la ideología dominante y la de dominación ideológica. Ideológica es un conjunto de ideas o ideas principales, ideas las que van germinando y abriendo el camino para un determinado acción de poder. Pues ha estado contenido en la interpretación de la educación como el proceso en el que se transmite y legitima la cosmovisión de la clase social en el poder. Es decir, la ideología es válida y es la única aprobada por quienes están en el poder y lo que ellos tienen su cosmovisión. Es decir, el que manda es el que va a ordenar qué es lo que todos van a pensar o cuáles van a ser sus ideas. Vamos a dar unos pocos ejemplos. Tenemos la ideología del marxismo. Lo vamos a decir en pocas palabras, no vamos a entrar en términos porque el tema es largo. La ideología del marxismo, marxismo-leninismo, es que en pocas palabras la riqueza de un país debe ser controlada no por los ricos, sino por quienes la producen, los obreros. Por ello es necesaria una revolución social para tomar el poder por el pueblo, para llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y eliminar la pobreza, la guerra y el hambre para siempre, provocada por la clase dominante, los ricos. ¿No? Después tenemos otras ideologías, por ejemplo, la ideología del Partido Nacional Socialista en la época de Adolfo, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. La raza aria, él sostenía, por ser superior a todas las demás razas de seres humanos en aspecto físico e intelectual, debe dominar a todas las demás razas por medios pacíficos o por la guerra.
y que cuando lo logre comenzará el tan anhelado periodo de los 1000 años de paz en la tierra. Este personaje tenía su tercer Reich, tercer reino, y el cuarto era concretar ese objetivo, el dominio alemán en el mundo. Tenemos la ideología de género. Interesante esta. En una primera instancia, el término género surgió como categoría cultural en oposición al sexo biológico dimórfico. Dimórfico es dos formas, macho y hembra, hombre y mujer, dos formas, nada más. Utilizado para dividir a los seres humanos en grupos de hembras y machos en base a características biológicas relacionadas fundamentalmente con el aparato reproductor. No hay más sexo, no hay más otro tipo de género. Es decir, la ideología de género es una filosofía según el cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. Es decir, yo me autopercibo hoy hombre, mañana si me autopercibo mujer, soy mujer, y si pasado mañana me percibo como hombre-mujer, binario, hombre-mujer. Y si tras pasado mañana, la otra semana, me percibo como un perro, soy un perro. Y si a la siguiente semana me autopercibo como una perra, soy una perra. Es decir, como me autopercibo es mi sexo. Una visión deformada, ¿verdad? Interesante. Miren, en este momento acá, este es un folleto que he sacado de una carta. Voy a leer brevemente la historia de esta carta. Se llama la carta del doctor Richard Day. Este es un hombre que vivió del año 1905 hasta el año 89. Este señor fue médico en Estados Unidos, en Pittsburgh, y él habla sobre una experiencia que él tuvo en su juventud, ¿sí? Fue un importante, el médico que atiende a los niños, pediatra, un importante pediatra en la comunidad científica en la década del 50 y 60 de Estados Unidos, muy importante. Bueno, este hombre tuvo contacto en su juventud, acá lo tenemos en la foto, pequeñita, pero está, con el legendario John D. Rockefeller, el fundador, el viejo, como le decía, el primero. Y este hombre fue discípulo ideológico de Rockefeller. Perteneció a las logias masónicas, grado 33, y entre otras cosas, invitó a una reunión en el año 69, 1969, en marzo, a todo un grupo de médicos seleccionados, donde estaba otro médico, el doctor Lawrence, quien escribió esto 2 décadas después, sobre lo que él habló. El doctor Richard Day habló, pero él dijo, señores, no escriban nada, no graben nada, no tomen nota de nada, solamente escuchen, tengo algo que decirle. Entonces dijeron, bueno, va a hablar algo de la medicina. No, no, esto no tiene nada que ver con la medicina. Hay una agenda, año 1969. Y él relató brevemente, voy a comentar solamente los títulos, porque estas cartas, yo las puse en cinta de audio en nuestro canal, están ahí, pero también tenemos el texto. Son con unas 50 páginas. Menciona, existe un poder, una fuerza, un grupo de hombres que organiza y redirige el cambio. La gente tendrá que acostarse o acostumbrarse a cambiar, ¿sí? Todo está en su lugar, en su momento, y nadie puede detenernos ahora. Las metas reales y las establecidas, control de la población, permiso para tener bebés, redireccionar el propósito del sexo, sexo sin reproducción y reproducción sin sexo, hace más de 50 años. Anticoncepción universal disponible para todos,
Si hay alguna coincidencia con la realidad, es pura Coincidencia. coincidencia, vale la redundancia. ¿Sí? La educación sexual como herramienta de gobierno mundial, aborto financiado con impuestos como control de población, fomentar la homosexualidad, cualquier cosa vale, la homosexualidad también debía ser fomentada, habla de la tecnología, las familias a menor importancia, la eutanasia y la píldora de la muerte, limitar el acceso a la atención médica asequible y para que puedan eliminar a los ancianos más fácilmente. Planificación del control sobre la medicina, eliminación del típico doctor privado, el doctor de la casa, el doctor de la familia, eso debía ser erradicado. Nuevas enfermedades difíciles de diagnosticar e intratables, suprimir las curaciones contra el cáncer, la educación como herramienta para acelerar el inicio de la pubertad y la evolución, inducción de ataques al corazón como forma de asesinato, fíjense ustedes, mezclando todas las religiones, cambiando la Biblia mediante revisiones de palabras clave, y sigue y sigue y sigue todos los cambios que estaban programados por las familias, aquellas que todavía están en el control y que tienen acceso a este cierto grupo de gente selecta. Más tiempos en las escuelas, pero no aprenderán nada. Reestructurar la educación como herramienta de indoctrinación. Esto es hoy, pero esto fue escrito hace más de 50 años atrás. Controlar quién tiene acceso a la información. Las escuelas como el centro de la comunidad, ya no es el centro de la comunidad, la familia, son las escuelas. Algunos libros solo desaparecerán de las bibliotecas. Cambiar las leyes, aceptar el abuso del alcohol, restricciones de viajes, las necesidades de más cárceles y el uso de los hospitales como cárceles. Fomentar el uso de drogas para crear una sociedad distópica, incontrolable. Delito utilizado para gestionar la sociedad, o sea, la criminalidad es una herramienta para que, por eso hoy vemos que los criminales, las personas peligrosas entran y salen de la cárcel, no los quieren en la cárcel, los quieren afuera, para que la gente pueda tener miedo y pueda ser mejor dominada. Entre otros títulos, cambio de poblaciones y economías, arrancando las raíces sociales, especialmente por medio de la inmigración, sexo y violencia inculcados a través del entretenimiento, restricciones de viaje e identificaciones implantadas, control de alimento, investigación, control del tiempo, investigación científica falsificada, en fin, en mucho, solamente título. Cada título que doy hay un texto que él explica lo que se iba a hacer en esa charla que él tuvo muy larga. Hay una página, la página 34, que yo quisiera, porque es interesante, esta es la que más, una de las que más me gusta. Esto no tiene desperdicio, este texto, ¿eh? Es una carta que tiene más de 50 años. Pero habla sobre, como dijimos recién, las ideologías de género, el feminismo y todo lo demás. Él dice así, ahora algo sobre la homosexualidad que quiero ampliar. No creo que esto saliera en la cinta original, mencioné, porque son cassettes que grabó. Pero primero que nada, vamos a promover la homosexualidad. Y en segundo lugar, reconocemos que es un comportamiento extraño y anormal. Pero este es otro elemento de la ley de la jungla, porque las personas que son lo suficientemente estúpidas para aceptar esto no son aptas para habitar el planeta y se quedarán en el camino. Cuando tú veas una marcha gay, toda esa multitud de personas, esta gente de arriba que los promueve y los financia, ellos mismos saben que eso no es normal. Y ellos mismos dicen, estos son tan estúpidos que no merecen el nuevo orden mundial. En el camino también van a quedar. Dice, si eres lo suficientemente tonto como para estar convencido de nuestra promoción de la homosexualidad, no te mereces un lugar y te quedarás en el camino tarde o temprano. Nos desharemos de ustedes, seleccionaremos. Las personas que sobrevivirán son las que también son lo suficientemente inteligentes
como para no dejarse engañar por nuestra propaganda. Hasta ahí lo dejo porque sí, tengo otro tema. Esta es una carta, la carta de Robert Day, que se menciona, yo la conocí esta carta en la década del 90. Esta carta fue escribida en el año 1980, o sea, fue reescrita en el año 1988. Y yo en el año 96, 97 me llegó a mis manos por internet, la traduje en su momento porque estaba en inglés, pero me dijeron, tenés que traducir eso. Lo traduje ahí como pude y me cambió totalmente la visión que tenía del mundo. Comencé un poco a entender el conflicto de los siglos, pero después la carta se me desapareció, nunca más me acordé de ni del autor y siempre le decía a mi esposa, hay una carta que yo hace mucho leí y ella hace unos 2 años me comentó que una amiga de ella le habló de un tal Robert Day y enseguida, Robert Day, me acuerdo. Y la volví a buscar esa carta en internet y la encontré y la bajé, que es esta, la misma. Hermanos, vienen cosas muy fuertes para todos nosotros. Tenemos la ideología de género del feminismo, la ideología de las mujeres del pañuelito verde, y leo, el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad. Andros, hombres, o sea, el patriarcado, como ellas suelen llamarlo, a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Pero ahora llegamos a la ideología de la que tenemos en cuestión el tema de hoy, la ideología del sionismo. La palabra se deriva de Sion, que es el nombre de una colina en la ciudad de Jerusalén. Este término hace referencia a una corriente ideológica política, tiene un partido político en Israel, fuertemente vinculada a la religión. En este caso la judía, por supuesto, ¿no? Pero desde la óptica, desde la cábala. Los sionistas es aquel que cree que el pueblo judío debe tener su propio estado en la tierra prometida. Es decir, que el pueblo judío debe tener un estado propio donde se asienta actualmente Palestina y donde lo hizo los últimos 1900 años, en base a su libro religioso, la Torá. Es el único documento que a ellos les autoriza y les da toda la libertad y el poder de decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque lo dice la Torá. Se terminó. Este Estado debe edificar, según ellos, el Estado de Israel, el tercer templo de Jerusalén, restaurar el antiguo sistema de sacrificar corderos y animales limpios, según la Torá, para que después el anticristo les haga la guerra, derribe su templo, persiga al pueblo de Israel, a ellos, y entonces aparecerá el Mesías para salvar a su pueblo. Por eso tienen que hacer todo esto, para que venga el Mesías a salvarlo. Tienen que crear el conflicto primero. Tienen que crear la guerra, la matanza, ¿sí? Para que obviamente venga una contraviolencia y se genere un caos en Medio Oriente y vendrá el Mesías a arreglar las cosas. Regresemos a nuestra actualidad. Lo que estamos presenciando en este momento es un ataque al sionismo a raíz de la guerra, que no es una guerra, pero de Israel-Gaza. Y los levantamientos en las universidades americanas en contra de esta masacre, ellos son amenazados, sionistas, de no ser contratados los alumnos universitarios que hacen la sentada ahí en contra de la masacre que está haciendo Israel, ya son, siendo alumnos, son amenazados de no ser contratados en el futuro cuando se reciban por las empresas por haber participado en estas manifestaciones. Los docentes son reprimidos con violencia. El sionismo en Estados Unidos es uno de los lobbies o grupos de poder, de presión, más fuerte. Y si no es más fuerte, obviamente. Al menos es en el aspecto económico. No son muchos en número. O sea, no son tantos millones como los protestantes, los evangélicos. Pero
ellos dominan el gobierno de Estados Unidos porque son multimillonarios, ¿sí? De allí que promulgue esta propuesta que sí es un movimiento de poder que se va configurando para el tablero de los eventos del fin. Es decir, Estados Unidos está siendo llevado, los legisladores, a crear un sistema de realidades políticas donde el cristiano y su libro sagrado, la Biblia, entre en un cuestionamiento de que puede o no ejercer su fe. Fíjense ustedes que esto es un cumplimiento profético y hoy más que nunca. Apocalipsis 13, del 11 en adelante, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, tenía un aspecto de mansedumbre, ¿sí? Pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, Roma, la Roma que ella se está resurgiendo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada por esta segunda bestia. Los textos siguen. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo que perder. Esto está viniendo muy rápido. Si tú tienes conciencia de lo que está por suceder pronto, te invito a que continúes escuchando y que puedas después compartir este video. Hermano Iván. Sí, yo tengo una pregunta como la semana pasada. Bueno, ya la ley fue aprobada en la primera cámara, digámoslo así. Exacto. Tiene que pasar, no sé si por una o por dos. Por dos, el Senado faltaba. Por dos. El Senado y la tiene que firmar el presidente. Bueno, pasaría por otro más, por otro cúmulo de personas más. Entonces, ellos dicen que van a prohibir el Nuevo Testamento, pero según lo que hablamos la semana pasada, también se prohibiría el Antiguo Testamento porque también allí se habla Bueno, toda eso íbamos. toda la historia de Israel en contra de un pueblo desobediente y rebelde y de dura servicio. Entonces también tendrían que hacer otra nueva prohibición o allí juntarla para que se prohíba. Bueno, la Biblia va a ser prohibida. Entonces los que tengamos la Biblia seremos perseguidos, vendrán la orden de persecución. No se pueden imprimir más Biblias. Esta es una ley que sería federal en los Estados Unidos. Ahora, viene la pregunta. Nosotros primero tenemos que consagrarnos para entender estos tiempos. Si nosotros no estamos conectados con Dios a través de su Espíritu Santo, esto nos va a pasar solamente como noticia, pero no nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Pero este movimiento es muy importante, lo que está pasando en este momento. Satanás quiere quitarte, hermano, tu Biblia. So pena de cárcel. ¿El Nuevo Testamento? Bueno. El Antiguo Testamento es aún más antisemita. Porque ahí directamente habla Dios en contra de los judíos. Y constantemente, duro de servir. Pueblo que no quiere entender, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a eso, ¿qué vamos a hacer con Flavio Josefo, historiador? Él también habla de lo que pasó, testigo presencial, en la época de las revueltas judías en el Imperio Romano. ¿Qué vamos a hacer con los padres de iglesias? Atanasio y tantos otros que hablan sobre la historia. Por eso ellos tienen una visión deformada. No le importa la historia, no le importa la ciencia, no le importa los datos precisos que tenemos siendo veraces, verdaderos. No, es lo que a mí me parece. Se autoperciben así, ¿no? Ahora, ¿lo van a prohibir también? Van a prohibir todas las Biblias digitales. Hay Biblias digitales en los móviles. Y las aplicaciones, las apps, también las van a prohibir. No sabemos qué va a pasar con esto, pero como decimos, se está poniendo muy lindo el ambiente. No quieren silenciar a la Biblia, mi querido hermano. El problema no es la Biblia. Entendámoslo desde ese punto de vista. El problema no es el Nuevo Testamento.
te quieren silenciar a ti. Y a ti, hermano. A ti, hermano. A mí. A todos ustedes. Te quieren silenciar a ti. Que no tengas esa herramienta de Dios, la palabra de Dios, la espada, para que tú salgas a predicar. A ti te quieren silenciar. ¿Sí? Los que queremos guardar los mandamientos de Dios y tener la fe que Jesús tuvo en esta vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú tienes que tomar decisiones ahora. Tú tienes que definir tus vínculos familiares y Dios ahora. Haz plan de abandonar las ciudades ahora. Capacítate en la obra médica misionera ahora. Mi querido hermano, mi querida hermana, consagra tu vida ahora. Arregla tus cuentas con el Altísimo ahora. Amén. Amén. Nosotros sabemos que como quiera que sea, hermanos, la Biblia terminará siendo prohibida. Eso no quepa ninguna duda. Tarde o temprano, nosotros seremos prohibidos o proscriptos. Comienzan con un proyecto de ley. Después comenzarán con nosotros. Y con aquel que se atreva a desafiar la autoridad de Babilonia. Sí, porque yo pienso que si primero eso, si se llega a aprobar, como dijo el hermano Gerardo, es en Estados Unidos que se está dando esta ley, pero después la harán universal. Vendrán para los demás países porque, no, este libro es antisemita, están atacando a estos hermanos, que pobrecitos ellos, que tal cosa, a los judíos, y hay que prohibirla en el mundo entero porque Estados Unidos es quien marca la pauta en todo, en economía, en política, en todo, Sí. y en religión también. Pero entonces, si se prohíbe la Biblia, hay que cambiar la primera enmienda de los Estados Unidos, donde habla que todo el mundo tiene libertad de... Bueno, Exacto. aparentemente las ideologías están por sobre la ley. Ya lo dijo Obama en su momento cuando fue presidente y le preguntaron si tenemos a dos personas con derechos, el cristiano de profesar su fe y el homosexual de profesar su hábito, ¿a quién va a defender la ley? Y él dijo, al homosexual, por la ideología. Entonces, no se tuvo en cuenta la primera enmienda y todos sus artículos, la libertad de expresión, etcétera, con la libertad de todas las libertades que significa la Constitución de Estados Unidos. Pero mis queridos hermanos, la Biblia terminará siendo prohibida este año o el que viene o el que sigue, igual va a ser prohibida. Eso no es nada nuevo, ¿sí? El evangelismo será prohibido. Eso sí, nos toca más a nosotros, que queremos evangelizar. Pero esta iglesia, la iglesia del Señor, evangelizará en las peores condiciones. Amén. Se está configurando el tablero internacional, el de las naciones, para que todas se unan a un solo sentir de Babilonia, para que obedezcamos lo que ellos dicen y no nuestra conciencia. Nosotros, los verdaderos cristianos, que queremos servir al Señor, seremos prohibidos, proscriptos. El tiempo de gracia se está terminando para los adventistas. Es así, hermano. ¿Sabe por qué quieren quitarnos la Biblia? Porque no quieren que se predique esta verdad. Escucha. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto no quieren que se predique. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si algún adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Amén. Amén. La plataforma de verdades del mensaje de los tres ángeles que acabo de recitar, que está en Apocalipsis 14, versos 6 al 12, es lo que ellos quieren impedir. Pero este mensaje se predicará igual, hermano. Esto no lo puede parar nadie. Amén. Amén. Y hay una promesa, porque dice así, versículo 2, el último: aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos de Dios. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén. La sierva del Señor nos advierte que las persecuciones religiosas católicas serán más que repetidas. Leamos Eventos de los Últimos Días, capítulo 10, que dice así. El capítulo se llama El pequeño tiempo de angustia. El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Estamos cerca. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Sigue diciendo la hermana White: aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. ¿Tú quieres servir a Dios? Tú tienes que pensar que esto es inspirado por el Espíritu Santo y esto es lo que viene. Estamos advertidos por el Señor. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Hasta aquí la cita. Mi querido hermano, mi querida hermana, desde este ministerio laico adventista, te rogamos en el nombre de Jesucristo que tomes real conciencia del tiempo solemne, del tiempo en que estamos viviendo. Nuestro tiempo se acaba. Los de afuera de esta iglesia serán tratados diferentes, porque ellos desconocen todo esto que estamos hablando y mucho más. Ellos no conocen nada, pero nosotros sí. Y Dios debe tratarnos de acuerdo al conocimiento que posee. En Estados Unidos, las iglesias principales, junto con los legisladores, están uniéndose en causas que Satanás está dirigiendo. ¿Tú crees que esto es defender el sionismo? ¿Defender a los judíos?
para que no sean mal vistos, vamos a prohibir. No, no, esto es el enemigo de Dios, está detrás de todo esto. Sobre las huellas de las ideologías, las políticas ambientalistas, sanitarias, económicas, etc. Satanás quiere quitarnos la Biblia y como antaño a los cristianos de la Edad Media, con hoy la excusa del antisemitismo. Pero nos quiere quitar de nuevo este libro sagrado. Antes lo hacían, no, los perseguían a nuestros abuelitos y tatarabuelitos en la fe y los mataban. Solamente por tenerlo. Hoy nos están diciendo en Estados Unidos que será ilegal Ya no lo pueden tener. tener. A veces me pregunto, ¿van a venir a los que viven allá en Estados Unidos casa por casa a ver si en el móvil tienen una Biblia? Porque hay unas aplicaciones Ya en la Biblia. o Biblia. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a quemar las Biblias? Seguramente. Habla de esto, mi hermano, en tu iglesia. Pide hablar de esto en tu iglesia. Que se formen grupos de trabajo para unir esfuerzos en la unidad del espíritu, en el amor, en la fe. Y hermano, hermana, sé líder en tu iglesia para despertar a tus hermanos y hermanas de iglesia. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Amén. Vienen tiempos muy difíciles. Que el Señor nos prepare a todos y a cada uno. Si nosotros nos rendimos y caemos de rodillas por una obra eficaz del Espíritu Santo a los pies de Jesucristo, para que perdone nuestros pecados, nos purifique, nos haga limpios y que podamos ser llenos del Espíritu Santo para salir y predicar el Evangelio de Cristo. El juicio de Dios viene. Salgan de Babilonia. No permanezca, porque el que permanece será parte de los castigos que Dios le tiene a esa iglesia y a ese mundo caído, que pronto, pronto nosotros veremos los juicios de Dios. Amén. 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 Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo. Señor, los mejores momentos que tu iglesia ha visto en todos los tiempos están justo delante de nosotros. Momentos de santa consagración, santa predicación, con el poder del Espíritu Santo y el espíritu de Elías en aquellos, Señor, que hayan purificado sus vidas para servir. Amén. Gracias porque nos has dado la vida y poder presenciar estos días difíciles para gloria y honra de tu nombre. Amén. Porque solo tú debes ser magnificado, engrandecido y alabado. Y solo tú, Señor. Amén. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros y de mí también. Para que podamos, Señor, pasar esa prueba, última prueba de ese zarandeo que viene, para que el Espíritu Santo nos acompañe hasta el final y que podamos ser testigos de que tú eres un Dios bueno y que quieres lo mejor para todos. Amén. En el nombre de Jesús, a cada uno de los que escuchan y escucharán, bendícelos igual. Amén. 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 Hermanos, gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, hermanita Mercedes, hermano Deva, hermana Iris, Orión Bellatrix, bienvenido, y a la hermana Pilar también. Y a la hermana hermana Pino. Pino. Feliz sábado, hermana. Arturo también. Feliz sábado, Feliz sábado para todos. semana, Fuertes bendiciones. en Cristo. Y Feliz sábado para ustedes, Deva. estamos Y para Un abrazo grande, gracias, gracias. que el Señor los que bendiga. se mejore, hermana. Bendiciones. Maranata, hermanos, Maranata. Bendiciones para todos. Bendiciones, Igualmente, hermanita. hermana Mercedes. Bendiciones. Bendiciones. Ah,